Gusto estar de nuevo con ustedes en las actividades de los martes científicos de la sociedad. Hoy corresponde una charla titulada SBRT pulmonar en lesiones primarias y metastásicas. Tema de suma importancia para nosotros. Todos sabemos que el manejo de los carcinomas de pulmón en estadios precoces es quirúrgico. Sin embargo, hay un subgrupo de pacientes que por alguna morbilidad o porque el mismo paciente rechaza el procedimiento, no son candidatos quirúrgicos, por lo cual la SBRT es el tratamiento estándar según las guías, y de eso nos va a hablar el doctor Rafael Herrera. A continuación doy la palabra al doctor Fabio de Lima para continuar con la presentación. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra actividad científica de los martes. Para mí es un gran placer tenerlos aquí en esta sala y sobre todo presentar al colega y amigo Rafael Herrera. Él es conocido por todos desde años atrás. Él es médico graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. Realizó la especialidad en el Instituto de Oncología Dr. Ángel Rofo, en Buenos Aires, Argentina. Tiene un máster en técnicas avanzadas en el Instituto Madrileño de Oncología en España. Actualmente ejerce como especialista en el CDD Radioterapia Clínica Abreu en República Dominicana y es el jefe de servicio de radioterapia en el Instituto de Oncología Heriberto Pieter, Santo Domingo, República Dominicana. Sin embargo, yo le decía a Rafael Herrera que yo quería agregar a su currículum maravilloso un ítem más de una etapa excelente que fue cuando él fue técnico de radioterapia. Rafael, antes de estudiar medicina, fue un técnico de radioterapia, pero un gran técnico de radioterapia, caracterizado por sus profundos conocimientos para el posicionamiento y ejecución de los tratamientos y más allá por su gentileza y el trato con los pacientes. Entonces, con ustedes, Rafael, eres bienvenido y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, buenas noches, Fabio. Muchas gracias por la presentación. Realmente yo te di mi currículo de lo que actualmente hago, pero bueno, creo que gran parte de los presentes me conocen. El doctor Urdaneta, que ya está conectado, tuvimos muchos años trabajando. La doctora Thais Rebolledo también, estuvimos mucho tiempo trabajando. De hecho, hemos tenido contacto posteriormente en visita que he tenido aquí en República Dominicana. Para mí es un verdadero placer poder estar con ustedes acá y poder hablar de lo que hacemos actualmente nosotros en República Dominicana, un tema, como dijo María Gabriela, pues es un tema muy importante para nosotros los oncólogos radioterapeutas, pues cuando vemos que no hay condiciones quirúrgicas o pacientes que no realizan cirugía por decisión propia, pues la SBRT pues, es una alternativa que ha servido bastante para ello. La SBRT de pulmón, pues actualmente se ha vuelto una técnica de indicación rutinaria para pacientes con estadios tempranos en cáncer de célula no pequeña por resultados alentadores. Se ha demostrado actualmente en estudios retrospectivos que la dosis biológica equivalente, y esto no solamente ocurre en pulmón, puede ocurrir incluso en otros casos que hacemos SBRT, la dosis biológica equivalente superior a 100 Gray, pues está directamente relacionada a la respuesta tumoral. Si lo comparamos, por ejemplo, con fraccionamiento convencional, en términos de sobrevida global, podemos observar que la tasa de sobrevida a los 3 años es de un 20 o un 35%, con falla local de un 40 o un 60% cuando hacemos fraccionamiento estándar en estos pacientes. Sin embargo, en la SBRT podemos observar que a 3 años la sobrevida global es de un 60%, con una mediana de supervivencia hasta de 4 años. Un dato importantísimo es que si tenemos un alfa beta tumoral de 2 Gray, la dosis biológica equivalente, que podría ser superior a los 90 Gray, esto es suficiente para lograr un control tumoral en estos pacientes. Pero, ¿cómo vamos a elegir los pacientes que vamos a realizar, bien sea en estadios tempranos, que vamos a tener en ellos? ¿Cómo podemos seleccionar la terapéutica, bien sea cirugía o bien sea la SBRT? Pues para pacientes que son operables pueden cumplir algunos requisitos, que es la BEF1, se espera que sea 800 mililitros, el PA2, CO2 65 milímetros de mercurio, el PCO2 menos de 35,
debe tener ausencia de comorbilidades graves y no debe ser un paciente que no debe tener cardiopatías o que sea diagnosticado de diabetes. Sin embargo, cuando tenemos estas características en los pacientes, ¿verdad? Que si bien pueden ser operables, tienen también, esto nos puede llevar a hacer una buena SBRT en estos pacientes cuando rechazan la quirúrgica en su momento. Pero si no cumplen con esto, ya son pacientes inoperables y tienen que tener las siguientes características: función respiratoria disminuida, una capacidad de difusión de monóxido de carbono menos de 40%, hipoxemia basal, hipertensión pulmonar grave, diabetes mellitus con daños a órganos diana, cardiopatía, enfermedad vascular periférica y cerebral. Entonces, ya aquí, por ejemplo, con estos datos, estos son pacientes que ya clínicamente no son operables y por tanto sí podríamos elegir hacer tratamientos de SBRT. Sin embargo, también debemos evaluar varias características, por ejemplo, el tamaño de la lesión, localización de la lesión, antes de poder evaluar lo que es la radioterapia, tomando en cuenta, más adelante mencionaré y mostraré algo que tenemos en nuestra experiencia con pacientes que han sido irradiados según la localización de estos tumores. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes inoperables que rechazan la cirugía, un ECOG 0 o 2, estadio 1 o 2 sin adenopatías, incluso en estadio 3 con tumor adyacente a la pared torácica. Se habla de tumores hasta 5 centímetros periféricos o central. Sin embargo, hay trabajos que avalan que puede haber tumores mayores a 5 centímetros que pueden ser tratados fácilmente con radiocirugía. Confirmación histológica, obviamente, y tenemos que tener un PET-CT positivo de la enfermedad, donde podemos incluso utilizar el PET-CT para fusionar la imagen, realizar el tratamiento de estos pacientes y también puede ser paciente que tengan oligorrecurrencia. Incluso nosotros actualmente tenemos un paciente que hicimos un fraccionamiento estándar, un cáncer de pulmón que tenía una lesión de 4 centímetros en el lóbulo superior izquierdo, pero tenía una metástasis confirmada en la glándula suprarrenal derecha y aprovechamos de irradiar tanto la lesión del pulmón como la metástasis. Sí recuerdo que teníamos una adenopatía en el mediastino que tuvimos que hacer el fraccionamiento estándar para pulmón y la lesión de la glándula suprarrenal con SBRT. En este trabajo donde se compara la radioterapia estándar con la radiocirugía, pues aquí se busca evaluar la falla local o a distancia, comparar la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad en estos pacientes. ¿Cuáles fueron los pacientes elegibles para este trabajo? Bueno, se reunieron 66 pacientes para radiocirugía y 35 pacientes para radioterapia estándar. Todos tenían pacientes de 18 años o más, cáncer de pulmón en estadio temprano, estadio 1, confirmado por biopsia, que fuera T1, T2A, N0, diagnosticado sobre la base de PEC18FDG, médicamente inoperables o pacientes que habían rechazado la cirugía, ECO 0 o ECO 1, y el tumor necesariamente ubicado a la periferia. Entonces, la relación 2:1 para estos casos, para este estudio, la radiocirugía 54 Gray en 3 fracciones de 18 Gray o 48 Gray en 4 fracciones, y el tratamiento estándar de 66 Gray en 33 fracciones diarias, en 2 Gray diarios o 50 Gray en 20 fracciones de 2.5. Y aquí se demostró, como podemos observar, que los pacientes fueron mucho mejor, tuvieron mejores resultados, principalmente cuando realizaron radiocirugía, aquellos que tuvieron un mayor tiempo libre de falla local en los pacientes, comparado con aquellos pacientes que hicieron el tratamiento convencional. En términos de sobrevida global también mejoró bastante, incluso el porcentaje de 60%, bien, evaluado a los 3.5 años. Y esto es muy alentador porque realmente nosotros podemos ofrecerle a estos pacientes una alternativa cuando incluso podemos tener toxicidades aceptables, principalmente en tumores que son periféricos, pues vamos a encontrar que tenemos una buena tasa de toxicidades aceptables en estos pacientes. En conclusión de este trabajo, pues en pacientes con cáncer de pulmón estadio 1 de ubicación periférica inoperable en comparación con la radioterapia estándar, pues la SBRT resultó en un control local superior de la enfermedad primaria sin aumento de la toxicidad importante.
Pero también vamos a, siempre nosotros antes de iniciar un tratamiento de radioterapia, pues tenemos que tomar en consideración que son pacientes que pueden hacer, ya tienen también, podrían tener comorbilidades, porque son pacientes que quirúrgicamente no pudieron ser operados, pues tenemos que tomar también en cuenta eso y hablarlo y explicarlo al paciente. Sin embargo, estos trabajos nos pueden nosotros dar pie a que podamos seguir trabajando y haciendo SBRT cada vez más en estos pacientes con tumores pequeños. Y los hallazgos en este ensayo pues sugieren que la radiocirugía debe ser el tratamiento de elección para este grupo de pacientes. Lo hemos visto, lo he visto en varios trabajos, pues que esta es una conclusión pues bastante recurrente. En este otro trabajo le mencionaba que habían trabajos que mencionaban tumores mucho más grandes de 5 centímetros, donde se irradiaron también con excelentes resultados y con toxicidades aceptables. Pues el objetivo de este trabajo era determinar el resultado de los pacientes con cáncer de pulmón médicamente inoperable con tumores primarios que excedían los 5 centímetros y fueron tratados con radiocirugía. La mediana de seguimiento fue 10.8 meses, mediana de edad 76 meses, índice de masa corporal de 23 meses. Lo voy a mencionar más adelante, paso la lámina. Más hombres que mujeres, en relación 45-55%. Pacientes fumadores, lo que eran fumadores previamente, pues que lo habían abandonado, 72.5%, frente a aquellos fumadores actuales, representaban un 22% de estos grupos. Pacientes tenían comorbilidades, la mayor, 60%, era EPOC. Teníamos también enfermedades coronarias, de arterias coronarias, un 25%. Teníamos un performance status de un 80, entre 60 y 90 se siente bastante bajo, pero 60-90 con una media de 80, edad en 76, función respiratoria adecuada en estos pacientes. El mayor grupo de diagnóstico en estos pacientes fue de 66,7% para carcinoma de células escamosas y adenocarcinoma para un 25,6%. La razón por la que no fueron operados fue por comorbilidades pulmonares en un 67.5%, comorbilidades cardíacas en un 10%. Los tumores se localizaron más en el pulmón izquierdo que en el derecho y también su localización fue en el lóbulo inferior, seguido del lóbulo superior, y lesiones preliminares que fueron en un 5% y 67.5% en lesiones centrales cerca del árbol bronquial. Se hicieron PET, fíjense los tamaños de la lesión, teníamos el promedio de 5.6 centímetros, pero leían lesiones de 10 centímetros. Nunca hemos tenido un paciente con un tumor de 10 centímetros, nunca hemos irradiado esa lesión tan grande. Con ese Vmax del PET en 15.1 promedio, mayor 3.9 a 3.4 del menor. Estadio T2B, T3 con mediastino negativo. Las dosis de prescripción, importante, 50 grados en 5, 60 en 8, 50 en 10, fueron los esquemas, el mayor fue de 50 en 5. Sí trabajaron mucho lo que fue el control respiratorio, fue por diferentes métodos, que el mayor fue 87.5, que fue compresión abdominal, un dampening, que realmente nosotros no usamos dampening, tratamos de usar el gating respiratorio, tenemos un dampening, pero muchas veces la tolerancia de los pacientes a veces es muy incómodo, pues tratamos de usar respiración suave con los pacientes. Lo preparamos bastante bien en la simulación, lo preparamos bastante bien cuando hacemos la tomografía de planificación. Hacemos incluso lo que es la tomografía, dos tomografías, una tomografía que tenemos un tomógrafo diseñado exclusivamente para el simulador y el PET-CT. Ambas se realizan con camilla plana de manera de que sea lo más adecuado posible para la planificación. Mencionaron el ExactTrack. El ExactTrack en un 95% y otros grupos realizaron con BeamCT. Nosotros tenemos un equipo, en nuestros equipos, yo tengo la ventaja de que trabajo con dos aceleradores de muy buena tecnología, como es el Halcyon, y también trabajo con un Trubin, con BeamCT. Ambos equipos trabajan con arco dinámico, que es bastante bueno, y también me disminuye muchísimo lo que es el tiempo de tratamiento en máquina de estos pacientes.
Entonces la dosis inicial estándar fue de 50 Gray en 5 fracciones, eso es lo que ya nosotros incluso rutinariamente lo hacemos. Yo he llegado a subir hasta 54 Gray, le mostraré un caso cuando llevo hasta 54 Gray para poder mejorar un poco la dosis sobre el volumen tumoral. Y cuando no se pueden cumplir estas limitaciones, porque tienes un bronquio cerca, tienes el bronquio cerca, o porque cuando tienes otras estructuras que pueden aumentar la toxicidad, pues se opta por desescalar la dosis biológicamente equivalente a 50 Gray en 10 fracciones o a 60 en 8 fracciones. Y estos son los resultados de este trabajo, un porcentaje de control local excelente, encima de los 70% para los 24 meses. Para control local regional, un poquito también bajó un poquito a 50% aproximadamente a los 24 meses. En cuanto a la sobrevida libre de enfermedades, sí disminuyó, cae dramáticamente esta curva y obviamente estamos hablando de lesiones muy grandes, tumores que llegan hasta los 10 centímetros, pues obviamente, probablemente el tumores grandes tienen una gran, es un tejido necrótico y por tanto probablemente no vamos a tener una respuesta favorable en estos pacientes y el porcentaje de sobrevida pues también a 24 meses es de apenas un 20% en estos casos. Entonces, la SBRT del cáncer de pulmón para estos casos con alios negativos médicamente inoperable con tumores primarios de más de 5 centímetros es segura y proporciona un excelente control local con toxicidad limitada. El patrón predominantemente de fracaso de esta población fue el fracaso a distancia. Este otro trabajo, donde podemos comparar los dos esquemas de tratamiento de radioterapia estereotáxica, es el fraccionamiento. Incluso este trabajo, revisándolo, me llamó un poco la atención, porque ellos realizan una sola fracción de 34 Gray, y compararon ese esquema con un esquema de 48 Gray en cuatro fracciones de 12 Gray. Entonces, los pacientes que se eligieron 18 años o más, estado funcional seguro de 0 a 2, cáncer de pulmón probado histológicamente, T1, T2, N0, tumores menores de 5 centímetros. Entonces, la tasa, el endpoint primario era la tasa de eventos adversos de grado 3 o superior al año que especificaron previamente en el protocolo. Incluyeron los trastornos cardíacos, gastrointestinales, fracturas a nivel torácico y trastornos neurológicos. Y el endpoint secundario es la evaluación del control del tumor primario, la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global al año. Y como podemos observar, pues realmente no hay una P realmente significativa para estos casos, pero sin embargo, los pacientes que hicieron fraccionamiento de 48 en 4 fracciones, pues realmente fue mucho mejor que aquellos pacientes que realizaron una sola fracción de 34 Gray, incluso la dosis biológica equivalente está por debajo de lo que podemos considerar aceptable, menos de los 90, de los 100 Gray. Y por tanto, pues esto es posible que sea el más resultado que tenemos con estos pacientes. Entonces, por ejemplo, esto en cuanto a la sobrevida libre de progresión y en cuanto a la tasa a la sobrevida global en estos pacientes, pues también las curvas empiezan a caer bastante, hasta el 30%, pues mejor para la curva de los 48 Gray en 4 fracciones frente a los 34 Gray en una fracción. Entonces, la conclusión de este trabajo, el seguimiento a largo plazo, no revelaron un desarrollo excesivo de toxicidad de aparición tardía en ninguno de los brazos, junto a la tasa de persistencia con tasas persistentemente altas de control local. La mediana de sobrevida global a 4 años por cada brazo sugiere una eficacia similar entre ambos brazos y la terapia de una sola fracción sigue siendo una opción adecuada para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón inoperable en estadios tempranos. Este es un caso de una paciente que fue operada inicialmente. Esta paciente fue diagnosticada de cáncer de pulmón en el 2018. Hicieron una segmentectomía superior, del lóbulo superior, y encontramos que tenía una lesión muy cerca a la pared, infiltrando la pleura parietal, y este caso pues realmente se evaluó, se discutió en nuestro comité de tumores pulmonares y no era quirúrgica nuevamente, por lo que realmente pues se sugirió hacer tratamiento de radioterapia en esta paciente. Y este fue el volumen que diseñamos. Dimos un margen de 3 milímetros. En esta paciente, en estos casos no somos no damos grandes márgenes, nos limitamos a 3 centímetros. Bueno, insisto, nosotros hicimos el PET-CT
con mesa plana y la tomografía con mesa plana. La tomografía no es la misma tomografía del PET por un tema de unidades Hanfin que suelen ser muy contrarias o no adecuadas para la planificación, y muchas veces lo que hacemos es que tenemos que fusionar las imágenes que realizamos en la tomografía de planificación. Si utilizamos un método deformable para poder adaptar mucho más la imagen y vemos que la deformación pues no es tan grosera en estos casos y pues es aceptable, y tratamos siempre de fusionar y hacer esa deformación donde tenemos la localización que vamos a irradiar. Si dibujamos todos los órganos y dibujamos también PRB para que podamos tener control, mucho más control de las lesiones, perdón, del campo de irradiación. Vamos a ver lesiones que irradiamos cerca del bronquio. Lo voy a mostrar también un caso que es lo que nosotros hacemos con estos pacientes para controlar principalmente la vía aérea y el esófago, que son las principales toxicidades que más luego vamos a tener. Entonces aquí vemos las dosis que entregamos en este paciente. Si vemos, por ejemplo, nos ceñimos bastante a lo que es el volumen, al PTB, pues el paciente tuvo una muy buena tolerancia, no hubo toxicidades durante la radioterapia, está actualmente en control, está muy bien, con buena función respiratoria y en buen estado general la paciente. Y este es el resultado que tenemos. Si se dan cuenta, vemos que ha disminuido considerablemente la lesión que teníamos o esa cicatriz que había en este lóbulo, y aquí sí permaneció un poquito, pero podríamos considerar que esto podría estar relacionado todavía a la radioterapia que realizó la paciente recientemente hace aproximadamente 4 meses. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué no tengo un PET? Porque por un asunto administrativo no podemos realizar, no realizamos PET-CT no realizamos más de 2 PET-CT por año, entonces no tenemos autorización para hacer un PET-CT en esta paciente y poder confirmar la lesión. Lesiones, este es un trabajo, le voy a compartir ahorita cuando termine la charla. Yo tengo este trabajo que salió ahora en junio de este año, y es un metaanálisis muy importante de tumores ultracentrales, un metaanálisis que reúne incluso las guías prácticas de la Sociedad Internacional de Radiocirugía, y se identificaron 612 estudios únicos, de los cuales se incluyeron 27, uno observacional, prospectivo, el resto retrospectivo, que representan 1.183 objetivos tratados. Todos los estudios definieron lesiones ultracentrales como el volumen objetivo de planificación y que supone el árbol bronquial proximal. Los fraccionamientos de dosis fueron 50 Gray en 5, 60 en 8 y 60 en 12. Las estimaciones agrupadas a 1 y 2 años fueron de 92 a 89% respectivamente. La meta-regresión identificó la dosis efectiva biológica como predictor de control local a 1 año, y se informaron que un total de 109 eventos de toxicidad de grado 3 y grado 4, con una incidencia combinada de un 6%, y la mayoría de estas fueron neumonitis. Hubo 73 muertes relacionadas con el tratamiento, con una incidencia combinada al 4%, siendo la hemoptisis la más común, anticoagulación, enfermedad pulmonar, intersticial y tumor endobronquial. Entonces, en este metaanálisis, este trabajo es bastante largo, pero yo traté de agarrar lo más importante para no pasar mucho tiempo en él, pero sí me gustó mucho esto porque ellos mencionaban las toxicidades de grado 3, grado 3, 4 y grado 5. Y la señalaban aquí con triángulos y en círculos, en colores. Por ejemplo, el EQ2 de menor de 100 Gray, pues en verde, la podemos ver acá. Estas son las localizaciones donde podríamos tener esas toxicidades si superamos ese equivalente. En amarillo, por ejemplo, de 100 a 120, en naranja de 120 a 140, y la roja, pues que cuando son dosis superiores a 140 Gray, la dosis biológica equivalente. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en consideración en el momento de que vamos a hacer radioterapia cerca de las vías aéreas para el control de las toxicidades. Y ellos sugieren las recomendaciones. La voy a leer solamente puntualmente lo que tengo aquí, cuáles son estas recomendaciones, porque de verdad que suele ser muy interesante. Y la dosis de 60 Gray debe ser dosis de 60 Gray, esto es administración, y dosis de radioterapia 60 Gray en 8 sesiones o 60 en 15. Puede ser apropiada para tumores ultracentrales. Se debe tener cuidado para evitar los puntos calientes dentro del árbol bronquial proximal u otras estructuras críticas como el esófago. Así,
como para limitar la dosis, el Dmax global hasta menos del 150% de la dosis indicada, incluso dentro del PTB. Considerar el uso de métodos de amortiguación de movimiento para el control del movimiento respiratorio y así disminuir la expansión del ITB. ¿Qué ocurre? Nosotros, por ejemplo, yo he tenido muchos pacientes que he quitado el gating respiratory porque muchas veces es muy difícil llevar a cabo el tratamiento con los pacientes. A veces pacientes con abdomen globoso puede hacer que mueva demasiado el gating respiratorio y también el sensor y no se registre, pues lo que hacemos es que tratamos de generar una compresión abdominal para que ellos puedan respirar más, de manera más pausada y que pueda tener una menor movimiento de la caja torácica. Priorizar la moderación de los órganos a riesgo crítico encubriendo el PTB y evitando los puntos de acceso en estas estructuras. En general, los límites de dosis no deben ser superiores a la dosis recetada. Considerar limitar el árbol bronquial proximal de menos de 133 a menos y de 150 Gray. La dosis biológica equivalente debe ser de entre menor de 80 a 90 Gray o incluso más bajo si existen otros factores de riesgo o si el tumor se aproxima a la tráquea y a los bronquios principales. En presencia de esta afección endobronquial de la enfermedad debe considerar la dosis no ablativa. Otra categoría es el uso de antiplaquetario o anticoagulación. Suspender cuando el riesgo de suspensión de estos medicamentos sea bajo. Si no se puede mantener, considera la posibilidad de reducir la desescalada además del árbol bronquial primario, principal o a utilizar esquemas de dosis no SBRT similares a enfermedad endobronquial. Y la terapia dirigida y el uso de inmunoterapia, pues se debe evitar la SBRT concomitante con terapia dirigida o inmunoterapia, con 2 a 3 días, al menos 2 o 3 días entre la SBRT y la terapia sistémica para la terapia dirigida. Y si los inhibidores de VEGF, de 3 a 4 semanas. Las inmunoterapias es variable, pero se recomienda que al menos 2 días entre tratamientos. Cuando la interrupción de la terapia sistémica cualquier interrupción de la terapia sistémica debe equilibrarse con el riesgo de progresión sistémica de la enfermedad. Para los tumores endobronquiales, pues dado el riesgo significativo de hemoptisis, este paciente debe ser tratado con extrema precaución. Se debe hacer todos los esfuerzos para mitigar otros factores de riesgo para reducir la hemoptisis. Se debe considerar los regímenes no SBRT que utilizan dosis más baja por fracción, es decir, 60 en 15 fracciones, y se debe optar por una restricción más conservadora del árbol bronquial proximal con un Dmax menor de 100 Gray y una dosis biológica equivalente de menor de 60 Gray. Y enfermedad pulmonar intersticial, dado el alto riesgo de neumonitis, es fundamental limitar el volumen pulmonar normal a un B20 menos de 10% y en un límite estricto, y se deben hacer todos los esfuerzos para tratar sobre todo en el juicio, me salió mal la traducción, pero esto es, se debe tratar en los esfuerzos a medida que no puede irradiarse a gran dosis lo que es el bronquio principal o cualquier estructura de la vía aérea. Pero en conclusión, para este metaanálisis, la SBRT, los tumores pulmonares ultracentrales da como resultado tasas aceptables de control local, aunque con riesgo de toxicidad grave. Se debe tener cuidado con la selección adecuada de pacientes y la consideración de terapias concomitantes y de diseño del plan de la radioterapia. Esto fue un paciente con una lesión que teníamos muy cerca del bronquio. Tratamos de limitar la dosis acá. Sin embargo, esta paciente, pues, una lesión grande, la irradiamos a través de técnica de SBRT. Estas fueron las dosis que recibió la paciente. Y estos son los resultados que hemos obtenido. Tenemos una telectasia en este paciente. Fíjense qué es nuestro resultado. Realmente es una toxicidad producto de la radioterapia. La paciente respira bien, está en buen estado general, pero tenemos este hallazgo. Y en nuestra reunión que hacemos de nuestro comité, pues discutimos la posibilidad de que esta paciente estuviera en recurrencia. Pues no hay actividad por FDG en esto. Sin embargo, hay un punto, la vamos a mantener en observación, porque el médico nuclear no considera que sea enfermedad residual por su baja. Incluso se sugiere que podría ser fibrosis que podemos tener en esta zona, por lo que la paciente actualmente se mantiene en observación. Otro caso, que hemos irradiado lesiones muy cerca del bronquio, lo que estamos haciendo es que dibujamos el bronquio y dibujamos un PRB, y a ese volumen le creamos otro volumen,
creamos un PTB-PRB, que es este volumen que está acá, y concentramos la dosis de irradiación sobre ese PTB, disminuyendo la dosis de irradiación sobre el tejido bronquial. Aquí vemos la dosis, cómo hemos bajado significativamente lo que es la dosis sobre el árbol bronquial. Nos limitamos principalmente sobre el tumor. En este caso, lo que hicimos fue que aumentamos a 54 grays sobre esta zona, tratando de no subir la dosis, restringiendo. Se crea un avoidance para poder tratar de mejorar lo que es la dosis de irradiación sobre el árbol bronquial. Bueno, ya creo que he llegado al final de mi charla. Estos son los dos aceleradores con los que trabajo. Tengo dos equipos, ambos instalados en el 2019, puesto en marcha. El Trubin es un equipo pues que realmente fabuloso, en el que podemos hacer de todo en él, básicamente. Podemos hacer muchas cosas. El Halcyon también, pues realmente lo discutimos con el doctor Vera en su visita cuando estuvo por acá. Realmente es un equipo excelente, es un equipo que te hace, a diferencia del Trubin, al Halcyon te hace un Convincity de primer momento antes de iniciar la radioterapia. Es obligatorio realizar, de hecho, el Convincity antes de hacer el tratamiento de radioterapia. Y pues los resultados son excelentes, el control de toxicidades son excelentes, los pacientes se tratan súper rápido en la máquina de tratamiento, por lo que realmente yo me siento muy conforme con ambos aceleradores. Este es mi equipo de trabajo, tanto en el Instituto de Oncología Dr. Heriberto Peter, estábamos todavía en pandemia, y esta es mi equipo de trabajo en Clínica Abreu. Somos diferentes en todo, tengo un grupo de compañeros en cada institución, pues excelentes todos. Y realmente, pues es un gusto trabajar porque cada quien se dedica, tiene puntualmente algo fuerte con que trabajar, y pues hacemos una sinergia bastante buena entre nosotros, y creo que cada equipo pues viene muy bien en nuestro servicio. Pues muchísimas gracias y espero que haya sido de agrado la charla. Muchas gracias, doctor Herrera, por su excelente conferencia sobre CBRT en cáncer de pulmón, sus indicaciones muy precisas y pareciera ya que el tamaño no es limitante hasta, hasta cierto punto y sus indicaciones en los tumores periféricos, centrales y ultracentrales. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta del público? Hay una pregunta de la doctora Daniela Ángel. No sé si Daniela está. Sí, acabo de leer la pregunta. Ella pregunta si yo muchas gracias a Dani. Dani es una gran amiga también. Ella pregunta si estoy haciendo ese verde en una fracción en mi centro. Pues El mira, en centro. ninguno de los centros realmente hago. De hecho, me da mucho temor el utilizar un fraccionamiento de 34 Gray, que fue el que se ha mostrado, el que ha demostrado control. Creo que me atrevería a hacerlo en algún momento, pero una lesión muy pequeña y una lesión que yo no tenga tanto riesgo de generar toxicidad en los pacientes. Sin embargo, por ejemplo, lesiones que están muy cerca de la pared o cerca de la vía aérea o del esófago, pues creo que es un riesgo, y realmente no sería, no me sentiría cómodo irradiando una lesión a una sola fracción. Hasta ahora utilizamos fraccionamiento de 50 y 54 Gray. Hay otros especialistas que utilizan, ¿cómo se llama? Que realizan también fraccionamiento de 54, y creo que hubo uno que se irradió en 60 Gray en 8, con también excelentes resultados. Pero yo lo estoy haciendo todavía 50 y 54 Gray. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Rafael, ¿y cuál es tu experiencia en los pacientes de edad avanzada, pacientes mayores de 80 años, en cuanto a la toxicidad al administrar este tratamiento? Excelente. Yo tuve uno recientemente, le irradiamos en el 2021 una lesión del lóbulo superior izquierdo, una lesión de 2 centímetros.
Y él realmente, fíjate, una lesión que no estaba cerca de la de estructura que pudieran generar toxicidad y el paciente tuvo una muy buena tolerancia. De hecho, yo tengo el PET-CT de ese paciente, el último que realizamos, y estaba negativo. Él falleció producto de que hace poco tuvimos un pico de COVID, se contagió de COVID y lamentablemente el paciente falleció, pero fue por la neumonía causada por la infección. Pero no, pero él tuvo muy buen control, incluso un paciente en muy buen estado general, un paciente de 84 años, luego de la radioterapia electrotáxica. O sea que el resultado, la experiencia que he tenido con estos pacientes, tengo varios y han venido bastante bien con en cuanto a las toxicidades. Cuanto a la toxicidad. Y los pacientes con recidiva que has tratado, esas recidivas que pueden ser resecables y que por alguna morbilidad el paciente no rechaza la cirugía o las complicaciones ¿cómo ha sido tu experiencia en esos pacientes? Mira, muy buenas, incluso buscándotelo porque fue uno de los casos que mostré, este caso, ¿verdad? Este caso, que es una paciente que fue la del 2018, que fue diagnosticada, operada, que luego también ahora tuvo una recurrencia de enfermedad a principios de este año. Y pues fíjate que la verdad es que los resultados son excelentes. Es una paciente que está en control y con buena función respiratoria. Obviamente su pulmón izquierdo es mucho más disminuido producto de su cirugía previa y la verdad es que la ha ido muy bien. Tengo otros casos que también han estado con muy en muy buen control. Hay una que tenía una lesión en el lóbulo inferior que fue operada y tuvimos una confusión porque el PET-CT captaba apenas 3.3 y el cirujano torácico pues dudaba que esa lesión fuera una lesión por recaída, una paciente bien operada, sin márgenes, una paciente muy bien operada, pero él dejó una grapa y justamente el PET captaba donde estaba esa grapa. Entonces, nosotros ante la duda, pues no, ellos tampoco era posible hacer una biopsia. No recuerdo cuáles fueron las motivaciones por no realizar la biopsia de esta paciente. E hicimos un tratamiento de radioterapia. ¿Por qué? Porque los PET-CT previos que tenía esa paciente, pues realmente no captaban y este próximo sí captó, que fue un PET de marzo de este año y pues no podíamos quedar con la duda. Entonces, el paciente actualmente en control, no tenemos todavía resultados para hablar de la respuesta, si tenemos, entonces no tenemos un PET para poder evaluar la respuesta, pero ya próximamente sí, ya lo vamos haciendo y pues tendremos más información sobre este caso. Bueno, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Rafael Herrera. Sí, doctor Nelson, ¿cómo está usted? ¿Cómo estaba? Primero te felicito, ¿vale? Por esa excelente conferencia. Muchas Muy gracias, buena, doctor. muy completa. Y te quería preguntar una de las indicaciones importantes también de la SBRT es en las metástasis pulmonares. ¿Qué experiencia tienen ustedes al respecto? Sí, fíjese que el tema de hecho Mira, lo mencioné con la doctora María Gabriela antes de iniciar, doctor. El tema inicial era hablar de lesiones pulmonares primarias y lesiones metastásicas. Nosotros, de hecho, nuestra más experiencia ha sido en lesiones metastásicas. Yo le explicaba a la otra María Gabriela que realmente nosotros lo que hacemos en estos casos, primero, el número de lesiones metastásicas no debe ser mayor a 5 lesiones por pulmón. Y el primario debe estar controlado. ¿Ok? Entonces, un paciente con buena función respiratoria también, un paciente con buena función respiratoria. Los principales pacientes que irradiamos con metástasis es de primario de mama. Y realmente los resultados son favorables. Lesiones pequeñas, generalmente lesiones separadas, lesiones que están dentro del parénquima pulmonar alejada de las vías aéreas o de la pared torácica. Y pues los resultados han sido excelentes. Ese es el número de pacientes que más hemos tratado con SBRT pulmonar. O sea, de repente la respuesta ha sido excelente. De hecho, creo que uno de estos casos que mencioné, doctor, este paciente, puntualmente esta paciente, no, esta no era, esta es una paciente que tenía una lesión que estaba en el pulmón casi hacia el mediastino. Y este es un cáncer de mama. Entonces, lo que hicimos fue que irradiamos ese nódulo en esta paciente, pues realmente fue muy favorable para ella porque realmente ella actualmente está muy bien.
sigue con todos sus tratamientos sistémicos y pues la tolerancia con la radioterapia ha sido excelente. No tenemos toxicidades gastrointestinales, o sea, a nivel del esófago, no tenemos dificultad respiratoria. Su paciente, el paciente en su control pues, ha tenido muy buenos resultados. ¿Alguna otra pregunta? Y la otra Lucía tiene una pregunta, pero Sí, no la puedo ver. Ah, sí, aquí sí, está. Ella sí. pregunta, muchas gracias por el comentario, ¿sabes si hay algún trabajo sobre radiación? ¿Y Y cuál sería el fraccionamiento? Ay, ¿cuál sería el fraccionamiento? Mire, no lo revisé. Realmente no le podría dar una respuesta, podría pecar si le doy una respuesta con relación a esa pregunta. No sé si alguien tendrá alguna experiencia con relación a la reirradiación. No tengo experiencia tampoco, no lo hemos hecho nosotros en el grupo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola Rafael, caramba, mis felicitaciones, excelente conferencia, concreta y muy, pero muy clara. Muchas gracias. Bueno, no sé si estoy en la misma onda de lo que preguntó Lucía, porque es las indicaciones de la SBRT para la reirradiación en nuestros pacientes que ya fueron tratados en un lapso anterior, a lo mejor en 3D, y cómo se manejaría las dosis y el fraccionamiento en esos pacientes. Bueno, la misma respuesta le daría. Realmente nosotros, mire, yo en pulmón no he reirradiado paciente, no tengo experiencia y no conozco los fraccionamientos, habría que revisarlo, le debo esta parte. Donde sí tengo bastante experiencia con, bueno, varios casos irradiados, quiero decir, con relación a la reirradiación es en cabeza y cuello, que tengo también incluso varios trabajos, varias charlas dadas sobre la experiencia nuestra en el hospital y realmente hacemos pues fusiones por PET también y pues ahí la irradiación sí, por 40 Gray, 36 Gray y quedamos bastante bien con estos pacientes y pues el control es excelente. De hecho, tengo una paciente que irradié en el 2022, en el primer trimestre del 2022 y pues realmente la paciente con PET ha tenido muy buen control y uno de laringe también, pero en pulmón no tengo esa experiencia. Sí. Hay otra pregunta del público de la doctora Agostina Villegas. Dice, ella pregunta, que quería saber si hacen SBRT sin biopsia y con PET positivo. No, no lo hacemos, no lo hacemos. De hecho, esa es una de las discusiones. Usted sabe que en los dos hospitales que tenemos acá, tanto el hospital donde yo trabajo como el Hospital del Estado, que tienen las unidades funcionales de pulmón más grandes de la capital, pues realmente tenemos como protocolo, y de hecho nuestros propios protocolos no indican el tratamiento ni de quimio, ni de radioterapia, ni radiación por SBRT en pacientes que no tienen biopsia, o sea, que no tienen una confirmación histológica, a pesar del PET positivo. Si el paciente tiene un PET positivo, tengo una experiencia, doctora Villegas, que fue tuvimos un paciente con PET positivo, que por comorbilidades cardíacas principalmente, un paciente de 52 años, no tenía indicación no le podían hacer la biopsia, teníamos un PET positivo, pero se hizo hasta lo imposible por realizar la biopsia que reportó un adenocarcinoma de pulmón y pudimos hacer el tratamiento de SBRT, una lesión de 2 centímetros. Pero nosotros no tenemos dentro de nuestro protocolo la irradiación de pacientes que no tengan una confirmación histológica. Bueno, muchísimas gracias, doctor Herrera. Estamos llegando ya al final de la actividad. Realmente estamos muy orgullosos de que haya aceptado nuestra invitación. A todos, muchísimas gracias por conectarse y los invitamos a nuestra próxima conferencia que va a ser en el mes de septiembre. Buenas Muchísimas noches y muchísimas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.